presento, soy la doctora María Milagros Yun. Bienvenidos a Mates y Derecho. Este es un espacio que creamos desde la lista Violeta, que está destinado a jóvenes abogados que recién arrancan sus primeros pasos en el ejercicio de la profesión. Vamos a abordar distintos temas y la idea es que podamos ayudarlos con cuestiones prácticas que se nos presentan en la diaria y que por ahí no sabemos cómo encarar. Muy buenas tardes a todos, me presento, yo soy Augusto de Diego, queremos amablemente también invitarlos a este espacio que se llama Mates y Derecho, en donde vamos a discutir, como bien ya dijo la doctora, sobre cuestiones que normalmente se presentan en el ejercicio de la profesión, están dirigidos a jóvenes abogados a los efectos de que puedan ir haciendo sus primeras armas y formando sus primeras herramientas para saber cómo responder ante determinadas situaciones de uso habitual en la práctica del derecho. Bueno, como les dije, van a ser cuestiones prácticas y hoy vamos a hablar de accidentes de tránsito. Efectivamente, un tópico bastante interesante y bastante usual en el que muchas veces es motivo de consultas vía telefónica o consultas también presenciales en el estudio, lo que ocurre normalmente en la circulación vial en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, que en muchas ocasiones se dan estos siniestros viales, lamentablemente, que terminan siendo cuestiones que finalizan en una judicialización en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, doctor? Te llama una clienta, ¿no? Vamos a lo práctico, a lo que, me llama una clienta, no sé qué decirle, no sé cómo asesorarla. Bueno, empecemos por ahí. Te llama tu clienta y te dice, acabo de tener un accidente. Bueno, lo primero que se le pregunta en ese momento a la persona es, ¿fue un daño, hay daños físicos o hay daños solamente materiales del vehículo? Como primera cuestión. Como segunda cuestión que debe preguntársele es si fue embestida, es decir, si fue chocada o si fue la protagonista del accidente, si fue quien chocó, básicamente, ¿no? Vamos a centrarnos en la primera hipótesis, que es básicamente la víctima del siniestro, de la colisión, en la persona a la que la chocan o la embisten, básicamente. Sí. En ese caso, lo primero que debe hacerse desde lo que es la asesoría técnica del letrado es recomendarle y decirle que se dirija a la seccional más cercana a radicar la denuncia penal de un siniestro. ¿Por qué es tan importante que sea denuncia penal y no exposición policial? Bueno, esta es una distinción clave, en donde muchos clientes o muchas personas pecan de ignorancia o de desconocimiento, en el buen sentido de la palabra, porque resulta que en el momento en el que se radica una denuncia penal ante una seccional de policía, se da una noticia criminis o la noticia de un presunto ilícito o de algún delito que se habría cometido. En ese momento, todo lo que es el organismo del Estado despliega y activa todo un procedimiento en donde van a dirigir a la policía científica o van a dirigir a la división de criminalística al lugar del hecho. En el lugar de los sucesos, la policía científica, en el momento de hacerse presente, va a efectuar distintos medios de prueba y va a efectuar distintas operaciones técnicas, tales como planimetría, va a tomar fotografías, va a llevar adelante determinadas pruebas periciales que van a resultar de una importancia trascendental, ya sea para encarar un proceso penal o para encararlos después en lo que es un juicio civil. Es decir, es importante la radicación de una denuncia para que la policía se active todo este procedimiento que nos va a servir como base probatoria para active un procedimiento que nos haga producir una primera prueba. Bien. Una primera prueba en la que el cliente no gastaría un peso o le saldría prácticamente gratis porque la lleva adelante la policía a través de la división científica y de criminalística, ¿no? Como primera cuestión. Bueno, supongamos que esta señora que te llama y te dice tengo un accidente de tránsito sufrió lesiones físicas. Bien. Te llama en ese preciso momento en el que tuvo el accidente, vos le decís de que vaya, que radique la denuncia penal, se activa todo este procedimiento. ¿Qué hacemos respecto a los daños físicos que sufrió la persona? Bueno, lo más importante en ese momento es llamar a emergencias, llamar al SAME, llamar a la línea de emergencias. Si la persona cuenta obviamente con una cobertura, o sea de una prepaga o de una obra social, llamar al servicio de emergencia de cobertura que tenga e inmediatamente dirigirse para ser atendido
en el hospital o en la clínica o en el sanatorio más cercano. Exactamente, eso nos va a servir, digamos, una constancia del médico que la revisó en el momento de cuáles fueron las lesiones que se hicieron. Efectivamente, no solo en el momento, sino que eso nos va a permitir constatar el día y la hora en el que la persona fue atendida o fue ingresada a algún servicio de guardia o atendida por algún médico, por algún especialista, a partir de este suceso que sería el siniestro vehicular. Bien, eso sería por una parte. Ahora, con respecto al seguro, porque, a ver, supongamos que la persona que sufrió este accidente, que sufrió daños tanto materiales respecto de su vehículo y daños físicos, tiene seguro y tiene seguro vigente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en ese caso, aparte de radicar la denuncia y de hacer y de llamar a los servicios médicos correspondientes, lo que tiene que hacer también el cliente víctima de este siniestro o colisionado por este siniestro, tendría que pedir los datos del conductor invistente, su número de DNI, pedirle su registro del vehículo, es decir, su carnet de conductor, La póliza. y solicitarle la póliza del seguro. Bien, por otro lado, respecto del vehículo embestido de la víctima que nos llama, lo que tiene que hacer automáticamente, si tiene cobertura de seguro, es dentro de un plazo de 72 horas denunciar a su seguro la existencia de un siniestro que habría sufrido, describiéndolo, dando toda un detalle lo más preciso posible de las circunstancias, el lugar y la mecánica del siniestro, cómo habría sido la colisión entre los dos vehículos. Bien, ¿por qué es importante eso? Bueno, eso es importante por una cuestión de la responsabilidad contra terceros, por si llegamos a tener demandas cruzadas o por si llegamos a tener alguna situación de reclamo del embistente hacia el embestido, que muchas veces ocurre, para que el seguro de la víctima eventualmente ejerza su defensa y responda. Ahora, también es importante tener los datos del seguro del embistente, ¿sí?, o del protagonista del siniestro, para saber obviamente si eventualmente habría una aseguradora capaz de cubrir los daños o no. Esa es una cuestión también bastante trascendente, ¿no? Saber si hay una aseguradora o hay alguien capaz de cubrir o afrontar eventualmente todas las consecuencias mediatas e inmediatas que este accidente de tránsito, este siniestro vial, pueda llegar a producir sobre la víctima. Bien. Este es el caso ideal, ¿no? Por supuesto. El caso ideal en que nos llama la clienta en el momento del hecho, la asesoramos, radica la denuncia penal, va al médico, le constatan todos los daños, tanto materiales como físicos, pero en la generalidad de los casos eso no pasa. Entonces, ¿qué hacemos en el supuesto en que esto no suceda? O sea, viene la clienta al estudio, nos dice, mira, tuve un accidente de tránsito ayer, hiciste la denuncia, no la hice, hiciste exposición policial, no la hice. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo encaramos, digamos, para suplir la prueba que nos perdimos por no haberla asesorado en el momento del hecho? Bueno, en ese caso tiene que dirigirse de igual manera a la seccional, en donde sería la jurisdicción donde ocurrió el hecho, radicar la denuncia, o si hizo una exposición policial y no denuncia, ampliarla y radicar denuncia de todas maneras, ver efectivamente qué prueba puede llegar a producirse, en ese caso a partir de la actuación de la policía y del MPA, en este caso el Ministerio Público de la Acusación, ante el Ministerio Público Fiscal. Sí. Pero la manera de suplir este tipo de, por así decirlo, omisiones en los que habría incurrido el cliente a partir de su desconocimiento, la víctima a partir de su desconocimiento, ya se daría dentro del marco del proceso civil al momento del ofrecimiento de las pruebas por parte del abogado de la actora, ¿no? Bien. En ese caso, las pruebas, perdón, ¿no?, que te interrumpa. Y no me estás devolviendo el mate. No hay problema, no, está bien, está bien. Y no me está pasando el mate. Es verdad, es un grave error eso. Una de las maneras de suplirlo es mediante las pruebas periciales, ¿sí? Existen dos pruebas periciales por antonomasia, o que generalmente se proponen en los procesos de daños y perjuicios, que luego vamos a entrar en lo que sería el procedimiento particular del daño y perjuicio, que son la pericial mecánica y la pericial médica. Bien. Eventualmente también
tiene que haber una prueba pericial contable para comprobar la existencia de una póliza vigente, si es que habría una póliza vigente o se tuvieran los datos del seguro del demandado, ¿no? ¿Por qué son estas dos pruebas importantes, la pericial mecánica y la pericial médica? Siempre y cuando hayan daños materiales y hayan daños físicos, ¿no? La pericial mecánica es importante primero porque es una prueba que nos va a permitir determinar la existencia de un daño al rodado o al automotor, un daño material al automotor, Sí, la causa de ese daño, sí. si el vehículo que se perita es embestido o es embistente, la prueba sobre rubros conexos al daño emergente o al daño material, como sería la pérdida del valor venal del vehículo. Bueno, eso es muy importante y me interesa que lo profundicemos. Bien. Porque en la generalidad de los casos se plantea este rubro, ¿no? ¿Qué sería la desvalorización venal? Bueno, la pérdida del valor venal del vehículo es básicamente la pérdida del valor de reventa que sufre el vehículo a partir de un determinado suceso dañoso o de un accidente de tránsito que le impide volver al estado anterior en el que estaba previo al accidente. Previo al accidente. Exactamente. Es decir, mi auto, por más que lo arregle, no va a volver a ser el mismo. Efectivamente. Pero bueno, eso tiene que comprobarse con una pericial mecánica en donde el perito designado en la causa efectivamente se expide en un punto de pericia específico y determine que ese vehículo, por más que se lo arregle o por más que se lo repare, no va a volver al estado anterior en el que estaba y no va a recuperar su posible valor de reventa, ¿no? Otra de las cuestiones que nos va a permitir probar la prueba pericial mecánica, y por eso es tan importante, es, sí, valga la redundancia de la palabra, el jueguito de palabras, la mecánica del hecho. La mecánica del hecho, es decir, el perito ingeniero mecánico dirá, fue una colisión que se produjo en tal lugar del vehículo con otro vehículo protagonista directamente por el carroceril derecho, fue impactado de tal manera, el vehículo fue protagonista como sujeto pasivo del accidente, fue embestido, no fue embestido, fue embistente, participó de una colisión múltiple, los daños se condicen con la mecánica del accidente, del siniestro relatado y demás, sí, cuestiones. Entonces, la prueba pericial mecánica es una prueba que por antonomasia tiene que estar, sí, por más que haya habido denuncia o no haya habido denuncia, simplemente la denuncia que active todo este procedimiento, como ya dijimos, de la División de Criminalística y de la Policía Científica, nos va a servir de respaldo para una eventual pericial mecánica que vamos a tener que plantear. Sí. Y si no la tenemos, nos va a permitir, obviamente, dilucidar a partir de un medio probatorio la mecánica, ¿no? Exactamente. Lo que no hizo de activar, digamos, todo lo que implica hacer la denuncia penal. Bueno, ya que estábamos en el tema de la pericial mecánica, es muy importante, digamos, describir bien cuáles van a ser los puntos periciales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a solicitar y qué es lo que le vamos a solicitar al perito? La descripción del hecho, la mecánica del accidente, la posición de los vehículos, a qué velocidad iban los vehículos. Efectivamente, los puntos de pericia son una cuestión fundamental y hay que saber plantearlos, hay que ser cuidadosos y hay que ser criteriosos al momento de ofrecerlos. ¿Por qué? Porque los puntos de pericia tienen, los puntos de pericia que planteemos como actores, eventualmente lo que tienen que permitirnos o tienen que tener por objeto probar nuestra teoría del caso. Exactamente. Y probar la entidad de los daños que nosotros estemos aduciendo eventualmente en los rubros que reclamemos y probar, naturalmente, como ya dijimos, la teoría del caso, de los hechos que nosotros planteemos, nuestro relato de los hechos y sobre todo la mecánica del siniestro que nosotros vayamos a aducir o argumentar como real o como cierto, ¿no? Entonces, los puntos de pericia tienen que ser detallados, tienen que ser concretos y tienen que ir destinados a probar cuestiones que hagan a nuestras pretensiones y a nuestro derecho más que nada, ¿no? Y al derecho de nuestra parte. Es decir, hay que ser lo más concreto posible, no hay que incurrir en un error bastante común en la práctica forense de solicitar una valoración de parte del perito.
¿sí? Porque el perito ejerce un rol técnico y cuando se le pide una valoración al perito, estamos entrando en un terreno subjetivo. Se nos puede caer la prueba. Se nos puede caer un punto de pericia, se nos puede caer un punto de la pericia. ¿Y por qué se puede caer un punto de la pericia? Porque la prueba pericial, como todos los medios de prueba, están diseñados para objetivar cuestiones. Si a una determinada cuestión está diseñada para objetivar, yo le incorporo por una mala técnica jurídica una cuestión subjetiva, le resto trascendencia o le resto justamente el poder de objetivamiento que tiene que tener. Entonces, si yo tengo un abogado medianamente sagaz del otro lado, me va a cuestionar ese punto de pericia. Ese punto de pericia puede ser fundamental para probar algún extremo fáctico o algún extremo de los rubros que demando, y se me puede llegar a caer eventualmente un rubro. Entonces, mucho cuidado con eso. No hay que caer en ese vicio que muchas veces caemos los abogados, ya sea por el apuro o por alguna desatención o por alguna falta de concentración al momento de diseñar la prueba pericial o de armar la prueba pericial, de solicitar una valoración subjetiva del perito. Exactamente. En todo caso, para las valoraciones subjetivas, va a haber un momento que es el de la audiencia de la vista de causa, en donde si el juez o el tribunal dispone que asista a la vista de causa para ser interrogado, se podrá hacer un interrogatorio del perito. Y ahí el perito tendrá vía libre para explayarse. Pero los puntos sobre los cuales yo como parte le tengo que pedir que se expida tienen que ser objetivos. Tengo que evitar caer en ese vicio. Perfecto. Bueno, ahora entremos un poco en la prueba pericial médica, ¿no? Porque supongamos que esta señora que tuvo el accidente, que te llamó, que te pidió que la asesores, tuvo daños físicos. Se le quebró el brazo y se le golpeó la cabeza, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la prueba pericial médica? Bueno, la prueba pericial médica principalmente va a estar destinada, así como la pericial mecánica ya dijimos hacia qué estaría destinada en estos casos de accidentes de tránsito, en la pericial médica estaría destinada para probar la entidad del daño físico, la clase del daño físico y su origen. Es decir, cuando decimos la entidad, vamos a decir si se trata de un daño físico leve, un daño físico grave, un daño físico moderado. La clase del daño físico o la etiología del mismo, ¿a qué obedece? Obedece a una rotura de hueso, a una rotura de ligamento, una rotura de tendón, por poner un ejemplo, ¿no? Una contusión, un hematoma, etc. Y después, ¿por qué es importante? Digamos, porque ¿qué es lo que nos puede determinar la pericial médica? Nos puede determinar justamente el origen de la lesión. Si en una pericial médica, dentro de un proceso de daños y perjuicios de un accidente de tránsito, en donde estamos diciendo que a raíz de la colisión vehicular a la persona se le rompió un brazo, y en la pericial médica surge que se trata de una lesión de origen traumático, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Lógicamente va a tener una lógica y se va a condecir con con la mecánica de los hechos que nosotros hemos relatado. Ahora, si yo aduzco que tiene una lesión en algún órgano interno y de la pericial médica surge que es una lesión preexistente, no va a tener una correlación causal, no va a haber un nexo causal probable entre los hechos que yo describo en el accidente y el daño y el rubro reclamado. Entonces, la pericial médica tiene que ser concreta para eso porque nos va a permitir probar eso. Como otra cuestión que nos va a permitir probar también es la gravedad del daño. ¿Sí? La gravedad del daño y qué tanto afecta a la persona. Y eventualmente esta afectación o esta gravedad del daño nos va a permitir ver la posibilidad si reclamamos, por ejemplo, un daño moral, ¿no? Efectivamente también. Entremos un poco en lo que es el daño moral. Ya pasamos al momento en que vamos a encarar la demanda, pero antes de eso, porque nos pasa también de que pensamos que todo, en cualquier demanda vamos a poder reclamar daño moral, ¿no? En este caso particular del que estamos hablando. Bueno, el daño moral, como ya sabrán muchos de los colegas que nos van a ver, como lo sabrás vos, es un rubro independiente de daños, es un rubro independiente
y que, como todo rubro que se reclama en un proceso de daños, requiere de una prueba específica, ¿no? Yo tengo que determinar que a partir de un determinado suceso, la persona ha sufrido un menoscabo en su faz espiritual o en su faz personal o en su fuero más íntimo. Yo, para poder probar el daño moral, en un caso como esto puntualmente, ¿no?, en el que una señora tiene un accidente de tránsito, hay daño material, hay un daño físico, yo tengo que poder conectar este menoscabo en su faz interna, en su faz espiritual y en su fuero más íntimo, sí, con este suceso de daños. Yo tengo que le causó una afectación a partir de este accidente. Yo tengo que poder conectarlo a partir de algún nexo causal. Yo tengo que poder conectarlo causalmente con todo esto. El daño moral no existe por la sola existencia del daño moral al momento de reclamárselo. Yo tengo que poder conectarlo causalmente con el hecho que yo reclamo como dañoso, antijurídico y culpable. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no es una categoría que entra de cajón, por así decirlo. Es una categoría que yo tengo que producir una prueba, es una categoría que yo tengo que poder demostrar, es un rubro que yo tengo que poder demostrar, y muchos jueces lo rechazan con razón. Sí, muchos jueces tiene lo que haber reclaman. esta conexión, digamos, con los hechos que estamos relatando, con las pruebas que estamos acompañando. Exactamente. Que haya una conexión entre el accidente y esto que vos estás planteando, que le produzca a la persona una afectación, digamos, a raíz de ese accidente, una afectación en su faz íntima, en su faz espiritual, digamos. Bueno, supongamos ahora que ya tenemos toda la prueba, ¿no? Llega el momento en donde tenemos que encarar la demanda. ¿Dónde vamos a radicar la demanda? Bueno, la cuestión de la competencia no deja de ser algo que también tenemos que conocer los colegas. Ahora, cuando hablamos de daños y perjuicios, aquí en la provincia de Jujuy, el fuero competente resulta ser la Cámara de lo Civil y Comercial. Recordemos que en la provincia de Jujuy tenemos 4 salas de la Cámara de lo Civil y Comercial, 3 radicadas en San Salvador y 1 radicada en San Pedro, con 3 vocalías unipersonales cada una. Entonces tenemos 12 jueces que se abocan a estas causas de daños y perjuicios, a los cuales se les atribuye competencia por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la 4055. Bien. ¿Y cuál es el tipo de proceso? El juicio ordinario oral. Efectivamente, proceso ordinario oral. Bien. Cuando yo quiero consultar entonces en el CPC provincial, en el Código de Procedimiento, a donde me tengo que dirigir si tengo alguna duda, es a el título de juicio ordinario oral. 300, ya me perdí. ¿Qué página sería? Estamos en el artículo 300, ahí está, 336. Ahí arrancamos con el juicio ordinario oral. El proceso ordinario oral, y desde ahí van a estar todas las reglas que van a regir el procedimiento, el proceso que se va a llevar adelante para este tipo de demandas o de pretensiones que encaren nuestros clientes. Bien. Bueno, supongamos que esta señora, el caso práctico que venimos planteando, esta señora que tuvo el accidente, el vehículo embistente era un taxista. ¿Sí? Supongamos que era un taxista. Cosa bastante usual. Sí, bastante usual. Cosa bastante usual. Bueno, ¿contra quién vamos a dirigir la demanda? Bueno, ahí lo primero que tenemos que ver es si el taxista o si el conductor es el titular registral del vehículo. Si no es el titular registral del vehículo, se activa una cosa que se llama responsabilidad civil refleja sobre el titular registral del vehículo, concomitante con la del conductor. Exactamente, la responsabilidad acá es objetiva. En ese caso, sobre el titular registral del vehículo es una responsabilidad, efectivamente, como vos mencionás, de carácter objetiva. La responsabilidad del conductor del vehículo va a ser de carácter subjetivo. Entonces los factores de atribución cambian, pero tenemos, en vez de la posibilidad de agredir o dirigirnos contra un solo demandado, de dirigirnos contra 2 demandados. Exactamente. Otra cuestión hay que ver también es si el vehículo estaba asegurado y quién era el tomador del seguro, naturalmente. Bueno, supongamos que este taxista tenía el seguro vencido. Bueno, en ese caso tendremos que dirigirnos contra el titular registral y tendremos que desde el vehículo y contra el conductor. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a quién vamos a dirigir la acción, ¿no? Ahora nos centremos un poco en los rubros que vamos a reclamar. En primer lugar, vamos a reclamar daño patrimonial. Efectivamente. ¿No?
dentro del daño patrimonial, en este caso particular, ¿qué es lo que reclamamos? Bueno, dentro del daño patrimonial vamos a tener pequeños subítems, siendo el primero de ellos, en este caso, el daño emergente, ¿no? El daño emergente, yo lo que tengo que probar y lo que tengo que poder acreditar es el menoscabo concreto en el patrimonio que ha sufrido la víctima, ¿sí? Es decir, en qué punto a nivel económico de su patrimonio esto lo ha afectado. Ha tenido que hacer alguna reparación, ha tenido que ir al mecánico, ha tenido que comprar repuestos, ha tenido que incurrir en gastos de transporte alternativo, etcétera. Todo eso es lo que es el daño emergente. El daño material, que es el daño, también entra dentro del daño emergente el daño material, que es el daño propiamente dicho del vehículo. Propiamente dicho del vehículo. La manera más práctica y clara de acreditar este daño material sobre el rodado, sobre el automotor, es mediante un presupuesto en un mecánico, en un taller mecánico. Siempre en lo personal, ¿no? Y esto es a título personal, yo siempre recomiendo que se dirijan al concesionario oficial de la marca del vehículo y soliciten un presupuesto. Porque en los concesionarios oficiales del vehículo siempre los presupuestos van a tener las piezas originales y la mano de obra va a estar siempre destinada o hecha o llevada adelante la reparación del vehículo, en cambio por la propia concesionaria con mecánicos autorizados por la marca, ¿no? Por la franquicia, por la marca. Entonces siempre hay mejores posibilidades de que el vehículo quede mejor, el vehículo recupere en determinadas cuestiones su valor venal o su posible valor de reventa. Entonces, para acreditar este daño material como parte del daño emergente, siempre la recomendación ideal, al menos que puedo efectuar yo, es esa, ¿no? Llevarlo a la concesionaria oficial. Bien. Bueno, ya hablamos del rubro daños, hablamos del daño moral, no todos los casos lo vamos a reclamar. No todos los casos lo podemos conectar causalmente con él. Tiene que haber una relación de causalidad con lo que estamos relatando y la prueba que tenemos. Ahora, vamos a la prueba, porque es lo más importante de la demanda, la prueba. Efectivamente. ¿No? Entonces, ya tenemos la documental, la instrumental, ya sabemos cuáles van a ser los puntos periciales que vamos a ofrecer en la pericial mecánica, ya sabemos los puntos periciales del perito médico. ¿Por qué es importante la prueba subsidiaria? Bueno, la prueba subsidiaria básicamente es lo que muchas veces nos va a definir. Y es lo que muchas veces nos comemos. O sea, los primeros años, ¿viste? Vos decís, ofrecí esta prueba, pero me la desconocen y ¿qué hago? Bueno, por ahí nos olvidamos de ofrecer pruebas subsidiarias. Me la desconocen y quedo pagando y me quedo pagando. ¿Cómo la introduzco después? ¿Cómo salvo ese error? Entonces, ¿por qué es importante pedir pruebas subsidiarias de la instrumental y la documental que estamos acompañando? Efectivamente, bueno, la importancia de la subsidiaria es, yo diría prácticamente, el 80% de la prueba que uno está ofreciendo. ¿Por qué? Porque la prueba subsidiaria, ya sea genérica o específica de la prueba, es lo que ante un desconocimiento malicioso de parte de la contraria, que va por defecto, va a pasar. Va a pasar, un desconocimiento malicioso que por defecto me haga la contraria, más aún si es una compañía de seguro o si es un demandado por un daño grande, por un rubro grande, un conductor o demás cuestiones, que me lo van a hacer porque también hace la pericia del abogado de la contraria hacerlo, es lo que me va a permitir a mí acreditar la autenticidad de esa prueba que estoy ofreciendo. Si yo Vamos al ejemplo. Denuncia penal. Acompaño la instrumental de la denuncia penal. En subsidio, oficio al MPA para que remita las constancias íntegras de ese del legajo penal tanto con las constancias o un oficio a la seccional en donde se radicó la denuncia. Exacto. ¿Para qué? Para que remitan las constancias íntegras de esa denuncia al expediente. No, a ver, también hay que saber diferenciar. Vamos a tener prueba instrumental, que son todos los emitidos por organismos públicos, en donde generalmente los jueces no suelen hacer lugar al desconocimiento, justamente porque reviste la calidad de instrumento público y la manera de atacarlo de falsedad es mediante una redargución de falsedad o una denuncia penal. Pero por ejemplo acompañamos prueba documental, el presupuesto que nos hizo la concesionaria, ¿no? ¿Cuál es la prueba subsidiaria que vamos a ofrecer? Un oficio a la concesionaria. Para que se expida sobre la autenticidad de este del mismo o que remita el original que tenga o copia certificada del mismo si es que lo tiene. Perfecto.
Otra subsidiaria que también se suele ofrecer es una pericial caligráfica, cuando por ejemplo estamos hablando de un pedido médico o de una orden médica y demás cuestiones. Bueno, otra de las periciales subsidiarias que se ofrece es una pericial caligráfica, en donde se cita al médico a reconocer su firma, ¿no? Por poner un ejemplo también, si hablamos, ¿no?, de daño físico y demás cuestiones. Bueno, entonces ya hablamos de la prueba instrumental, de la prueba documental, Sí. de la prueba subsidiaria, Perfecto. hablamos de las pericias La pericial médica nos está faltando. y la pericial médica. La Vamos a pericial, pericial. la pericial médica también es una prueba que tiene prácticamente una necesidad automática de ofrecerse en casos como el que planteamos nosotros, ¿no? De una colisión con un daño material y un daño físico. Se le quebró el brazo. Se le quebró el brazo, exactamente. Bueno, ahí como digamos hablando, en la pericial médica, yo todavía tengo que ser también más objetivo, más cuidadoso en la pericial médica. Y evitar caer también en este vicio de Los puntos periciales. los puntos periciales en donde se pide una valoración subjetiva del perito. Ahí lo que se tiene que hacer en una pericial médica es conectar el daño que ha sufrido la persona con el suceso que yo arguyo como dañoso, antijurídico y culpable. Yo tengo que poder conectar estas dos cuestiones. Entonces, por ejemplo, un punto de pericia en este caso sería para que el perito médico diga si la lesión que presenta la actora en su brazo derecho tiene estrecha relación con el siniestro descrito en el relato de los hechos de fecha tanto. Ahí está. Yo lo que estoy haciendo con ese punto de pericia, por poner un ejemplo, no entre tantos otros que pueden haber, es conectar el daño físico de la persona con el hecho El accidente. ocurrido, con el accidente. Entonces ahí agarro lo que sería el nexo causal, los conecto y lo puedo encuadrar como una consecuencia mediata o inmediata, directa o indirecta de este accidente. Bien, ¿No? perfecto. Esa es una cuestión, por poner un ejemplo burdo de ¿Qué es lo sería que un más punto va a de pericia. determinar el perito médico? Lo que más va a determinar el perito médico es, como ya hemos dicho, ¿no?, la existencia de un daño físico, Sí, su entidad, sí, sus caracteres, sí, la causa que lo produjo. sí. Y otra cuestión es si tiene secuelas o no. Y si tiene secuelas que son reversibles, si son secuelas consolidadas o si son secuelas irreversibles. Exacto. Y eventualmente el tratamiento para la recuperación que pueda haber y su costo. Entonces, todo eso también va a ingresar dentro del rubro de los daños materiales. Otra cuestión que también es Y importante. más aún si se determina, digamos, mediante la pericia médica, que es un daño irreversible. O sea, eso también la afecta en su fase espiritual, ¿me entendés? Y ahí sí correspondería, por ejemplo, acompañar el rubro daño moral, ¿no? Los daños morales, efectivamente. Pero hay que pedirlo. Y otra cuestión que también es importante recalcar, que en la pericia médica, en estos casos de accidentes de tránsito, es importante solicitarle al perito médico que se expida si ha habido una afectación en la capacidad total obrera de la persona. Bien. ¿Sí? No solamente ir al daño físico en concreto, sino también a las consecuencias futuras o posibles de ese daño físico. Porque si yo logro demostrar que ese daño físico le afecta en un porcentaje la capacidad total obrera de la persona, tengo una pérdida. Sí, exacto. Tengo una pérdida, la chance que también. Y ahí incluimos ese rubro. Y ahí se incluye también ese rubro. Perfecto. Bueno, llegamos al final de esta primera edición, primer charla de Mates y Derecho. Queremos acompañarlos de todo corazón y con la mejor onda y las mejores intenciones a continuar siguiendo este canal, siguiendo esta página, en donde vamos a estar periódicamente y todas las semanas haciendo lo posible para repetir charlas y episodios como este, en donde vamos a abordar diferentes temas y diferentes tópicos que son moneda corriente en el ejercicio de la profesión, sobre todo y particularmente para los jóvenes abogados. Desde este espacio también quiero aprovechar la oportunidad para decirles, queremos en realidad, mejor dicho, aprovechar la oportunidad para decirles que desde esta comisión de jóvenes abogados lo que queremos es simplemente mejorar la calidad técnica y la calidad jurídica al momento de ejercer la profesión de todos aquellos que recién empiezan a dar sus primeros pasos en lo que es
el ejercicio de la profesión de la abogacía. El tópico de la próxima semana va a ser mi primer juicio de alimentos. Espero realmente que les haya servido esta charla que tuvimos con Augusto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirnos, vamos a responderle. Y si tienen algún caso particular respecto a este tema, que no sepan cómo encararlo y necesitan ayuda, también estamos a disposición. Aprovecho también para invitarlos a una jornada de capacitación que estamos organizando, que la vamos a realizar la semana que viene y que ya les va a estar llegando la información. Muchas gracias. Listo.